Ya. Buenos días, profesor Jesús. Le comento que voy a hacer la entrevista a profesor Guía, en este caso usted porque dirige al cuarto medio C en la asignatura de orientación. Voy a partir con unas preguntas súper de rutina para poder empezar a llenar aquí su nombre. Jesús Jorquera Aguilera. ¿Cuál es su título profesional? Con el que hago clase aquí, porque tengo 2 títulos. Por favor, ambos. Soy actor profesional. En realidad tengo 3 títulos, pero ejerzo 2. Soy ingeniero civil metalúrgico. Ese no lo ejercí nunca. Pero sí actor profesional y profesor de lenguaje y comunicación en enseñanza media. El de actor es con licenciatura en comunicación. Ah, ya. Actor profesional, licenciado en comunicación. Y el de pedagogo, profesor de lenguaje y comunicación en ciencia media, licenciado en educación. ¿Me repite el de profesor? Profesor de lenguaje y comunicación en lenguaje enseñanza. en ciencia media, con especialidad en ciencia media. ¿De qué universidad es cada título? ¿El de actor, por ejemplo? El de actor de la Universidad Mayor. Universidad Mayor. Y el de pedagogo de la San Sebastián. ¿Y el de ingeniero civil? Arturo Prat. ¿Cuántos años lleva de ejercicio docente? 20 años. 20 años. ¿Cuántos son sus años de antigüedad como profesor jefe? Profesor jefe serían 7 años, 8 años, por eso. ¿Y de este curso? De este curso particular son 1, 2, 3 años. 3 años. 3 años. ¿Cuántos años lleva en este establecimiento? Este es el quinto. Quinto año. ¿Tiene alguna distinción a su desempeño profesional de la que me pueda comentar? ¿Algún premio, condecoración, estímulo? No, ninguno. Ok. Ahora ya, pasando a las preguntas de la entrevista en sí, están divididas por los ejes del marco para la buena enseñanza. Tiene un apartado de preparación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y las responsabilidades profesionales. Voy a partir preguntándole por la preparación para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera pregunta es: recordando su etapa como profesor principiante, ¿qué era lo más desafiante en el proceso de preparación de sus clases? Las planificaciones. Comente un poquito más de eso. Que yo creo que los profesores en general ven las planificaciones como algo ajeno al proceso de enseñanza. Entonces las ven como un mero insumo en general, pero las nuevas disposiciones, sobre todo el decreto 67, nos dice que uno del ancla de una buena clase o el ancla del objetivo de aprendizaje que se pueden incorporar los muchachos empieza en la planificación. De hecho, si no tienes tú una planificación, no puedes hacer una proyección hacia adelante, cómo va fortaleciéndose el aprendizaje. Yo creo que al principio ese era el desafío mayor, generar una buena planificación en cuanto a la efectividad y tratar de abarcar lo que nos pide el currículum a través de esa planificación. ¿En qué difieren, siguiendo en la línea de la pregunta, en qué difieren las planificaciones hechas en la universidad a las que se usan de forma más difundida en el mundo laboral? Que la universidad te enseña un estándar, te enseña una matriz donde tienen que existir ciertos elementos conceptuales que tú los tienes que ir llenando, pero cuando llegas a cada lugar, cada institución, cada comunidad educativa va adecuando la planificación al contexto, a lo que necesita, a lo que plantea, según también su PI, ¿cierto? Su PME, qué es lo que necesita
y cómo va modificando esa herramienta para que sea lo más eficaz posible. Súper. ¿Qué elementos considera usted que son centrales para la preparación de buenas clases considerando el colegio y la realidad de los estudiantes? ¿Qué elemento a nivel de qué? A la hora de prever las clases para los cursos en particular. Pero así como un instrumento, como una herramienta o algo más reflexivo. Pueden ser como instrumentos un poco más inmateriales como lo son la planificación, hasta temas más estructurales como no sé, una biblioteca. Ya. Bueno, yo lo que trato de desarrollar para generar una buena clase es generar las 4 habilidades que tiene que tener el estudiante dentro de una clase. Tiene que escuchar, tiene que hablar, ¿cierto? Tiene que leer. Y trato de incorporarlo en planificaciones como que sean bien didácticas, donde el estudiante sea el que participe más que uno. ¿Vale? Actividades que lo hagan participar, que lo hagan pensar, que lo hagan reflexionar. ¿Considera que la persecución de estas habilidades a lograr se da a través de algún elemento en particular de la clase? Yo creo en la pregunta de metacognición. Generalmente en las actividades o como cuando tú llevas la clase constantemente, le estás haciendo preguntas de metacognición o estás entrando en ese mundo de la metacognición y muchas veces van apareciendo estos indicios en la clase y uno generalmente no está atento, como que los pasa por alto porque no escuchó bien una pregunta de un estudiante o porque no le llamó la atención de una opinión de un estudiante. Y cualquier intervención del estudiante en la clase es un oasis rico en la información, porque si tú lo desarrollas y lo profundizas, puede aportar mucho en la metacognición y la comprensión de que el estudiante tenga que ver con los aprendizajes, con la habilidad, para que él después genere una autonomía. Como que de un mero aporte hay mucho de lo que sacar para seguir construyendo. Todo lo que ocurre en la clase, como está en un contexto de formación, un contexto donde se construye el conocimiento, todo lo que ocurra es un fenómeno interesante para poder desarrollar y profundizar en ese momento. Hay que estar atento. Súper. Como siguiente pregunta, ¿qué opinión tiene usted de los actuales programas de estudio de lengua y literatura y sus reformulaciones recientes? ¿Considera usted que son pertinentes y adecuados desde una perspectiva disciplinar, pedagógica y formativa? Sí, yo estoy de acuerdo con los cambios. Como que agilizan más el proceso donde más fallan los muchachos, que es la comprensión lectora. Escribir, leer, porque ahora los ejes cambian, hay una función en los ejes, entonces eso es interesante porque se va haciendo el andamiaje del aprendizaje más consistente, tú lo ves. Entonces ahí hubo un movimiento que fue aceptado según mi punto de vista. Y con la incorporación de elementos artísticos en el proceso pedagógico importante también. El teatro como una asignatura. Bueno, esa es la propuesta en realidad. Pero yo creo que todo eso le hace muy bien al proceso de formación. Todo lo que puede generar el arte para la clase o para el estudiante. Es un estilo formativo también, como más personal. Claro. Que no esté como solamente atado al objetivo de aprendizaje. No, que sino sea como que sea más transversal en realidad. Que sea en un sentido más cultural. Claro. Según usted, la importancia de mantenerse actualizado con didácticas modernas, información desde la neurociencia y o uso de TICs? ¿Se mantiene usted actualizado en alguno de estos dominios? Yo creo que es fundamental porque mucho del error que tienen los profesores es que piensan que con el proceso universitario están capacitados para clases. Y si bien los faculta en ciertos aspectos para poder pararse frente y hacer una clase de manera formal, eso no significa que estén incentivando al estudiante o formando a un ser humano. Yo creo que implica muchas otras cosas, y una de las cosas que implica es la formación continua, siempre estar actualizándose.
en lo que va el tema, el proceso en las nuevas enseñanzas. Yo de hecho, bueno, a mí se me da por una cosa obvia que aplico las herramientas del teatro en mi planificación, incluso en mi actividad. Entonces eso me ha ido actualizando también. Me ha ido, voy como renovando los procesos propios de la asignatura de lenguaje y comunicación con herramientas teatrales. Súper. Bueno, también está súper alineado a la forma en la que se habla del CPIP, de que al fin y al cabo la formación universitaria es una formación inicial. Totalmente. Que parte bueno, de una buena labor pedagógica tiene que ver con actualizarse constantemente. Yo una vez conversé con un profesor de teatro, en realidad, Alejandro Sieg, y él me decía que el profesor no es el que sabe más que el estudiante, el que sabe mucho más que el estudiante, porque al final tiene que producir una confianza, una credibilidad. Y aparte que las clases no son en sí mismas, sino que se relacionan con la vida del muchacho, con el contexto, con la sociedad, lo que está pasando. Entonces, que tú no vas como un caballo de feria a hacer una clase, ya hice el objetivo, así como de manera formal, ¿no? Esa clase tú la abres. Muchas gracias, tío. Gracias. Tú la clase la abres, es como que la proyectas en 4 dimensiones hacia el mundo al estudiante. Eso es una clase, abrirle la mente hacia el mundo, a lo que está pasando actualmente. Y ahí tú vas ligando el contenido con el contexto del estudiante. ¿Y para qué? Para fomentar el aprendizaje significativo, que el estudiante le encuentre un sentido a su aprendizaje. Totalmente. Continuando con el mismo dominio, considerando que la literatura, en particular, que es lo que atañe a nuestra área, requiere de una atención extendida en el tiempo y de un entendimiento de símbolos que muchas veces tienen mucho de implícito, ¿cómo adapta usted este tipo de contenido cuando tiene estudiantes con trastorno de déficit atencional o trastorno del espectro autista que batallan tanto con el entendimiento de lo simbólico como con el estar serenos mucho rato para poder leer? Bueno, eso ahora... Y lo digo también por un tema generacional, como que hay una baja generalizada en el gusto por leer, sobre todo como obras largas. Claro, ahí yo lo que veo es que la literatura, como se los paso a mis estudiantes, no es un libro. Entender que la literatura no es un trozo de papel acuñado con algo impreso, ¿no? Sino es algo, es un fenómeno del ser humano que lo conecta con su vida, con sus deseos. Desde ese punto de vista, hago la relación con ellos. Si tienen deseos, tienen ilusiones, tienen sentimientos, quieren expresarlo, y a través de la literatura empiezo a impregnarles que es una expresión del ser humano y que ver un libro es entrar a la ventana, abrir una ventana en realidad, abrir una ventana hacia el pasado, ver cómo pensaba la gente. Yo trato de explicarle eso, que entender la literatura es entender el pensamiento del ser humano. ¿Y no chocáis de repente quizás como por un desinterés o una apatía por conocer ese tipo de pensamientos que ya pueden estar quizás en el marco de revisar hace muchos años? No, claro, pero lo que comienzo primero o como lo imparto es que con la experiencia personal. La experiencia personal, siempre desde uno. Desde uno para que puedan ellos encontrar algo o un sentido a este mundo interno, a este mundo interior. Comprendo. Ahora, cerrando este dominio del marco para la buena enseñanza, voy a terminar por preguntarle, a su juicio, ¿qué expectativas considera usted que tienen los alumnos con respecto a los docentes desde una perspectiva humana, disciplinar y pedagógica? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué alternativa? No, perdón, ¿qué expectativas considera usted que tienen los alumnos sobre el rol del profesor en general, tanto humana, disciplinar y pedagógicamente? Bueno, el estudiante dentro de todos los lugares que he estado, no solamente acá, el estudiante busca en el profesor, yo creo que alguien en quien confiar primero. Punto uno. Alguien en quien confiar. Y no solamente alguien que sea cercano
o amistoso y que sea como un amigo, no, yo tengo alguien en que confiar, alguien en que ellos puedan decir, bueno, confío en él, sé que lo que me dice es verdad, desde ese punto de vista, un referente. Y después de eso, te ven como alguien que quizás es el que se preocupa luego de su familia, luego de su contexto familiar, es el que realmente tiene buenos pensamientos hacia ellos. Porque si está acá todos los días aquí temprano, todos los días con ellos, explicándole, es porque realmente hay algo bueno en esta persona que quiere que ellos puedan ser mejores en realidad. Bueno, al fin y al cabo terminan pasando más tiempo ahí con sus propias familias, como que es súper Totalmente. lógico pensar que tengan Sí. expectativas súper fuertes de nosotros. Y tú te das cuenta, yo en lo particular, por todo lo que ha pasado, por cuidarme, por un montón de cosas, tengo una distancia con los estudiantes. No soy tan afectivo de piel con ellos, no, yo no los abrazo, nada, pero sí soy afectivo desde la cercanía como una persona que los va a apoyar en un momento difícil. Y se lo hago saber. Aparte que mis clases yo lo imparto con mucho humor también. Sí, también lo he notado. Y ese humor también te genera un vínculo, ¿no? Te genera una cercanía desde otro lugar que es mucho más amable que desde la estructura formal del profesor y el estudiante. Claro. Aparte que le cuento historias de mis viajes, muchas cosas que... Como que el profesor tiene que humanizarse en la sala de clases. Si bien tiene un rol, pero tiene que humanizarse. No es alguien omnipotente que es un dios, no. Es un humano más que está ahí. No hablar tampoco de piedra, pues se entiende también que esta forma de repente tratar el contenido no solamente ayuda a que el contenido sea más ameno, sino que ayuda a que la clase entera sea más amena y la percepción del profesor sea un poquito más horizontal. Claro. Ayuda como a relacionar todo un poquito mejor. Terminando este dominio y pasando al dominio de la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, me permito preguntarle, considerando el tiempo de permanencia en este establecimiento educacional, ¿cómo considera que es la convivencia escolar en este colegio y por qué? La convivencia escolar entre los estudiantes, de la comunidad completa. Solamente entre los estudiantes. Yo creo que es buena entre ellos. Hay ocasiones que pelean, como en todos lados, pero en general tienen buena relación entre ellos, tienen buenos vínculos afectivos entre ellos. Yo lo noto. Son leales entre ellos, se cuidan las cosas. De hecho, acá, en este colegio, es algo que yo no he visto antes. Que acá dejan las cosas en la mesa, se van, porque confían que no se lo van a robar. ¿Entiendes? Y eso pasa, de repente se quedan cosas. ¿Los estudiantes entre ellos? Entre ellos. Sí. Son capaces de dejar su celular, dejan su mochila, sus cosas, dejan cargando el celular en la pared y se quedan ahí, porque saben que van a volver y van a estar. Hay una confianza que genera el vínculo entre el grupo. Ocurren cosas, se han robado celulares, sí. Y han pasado cosas, pero son las menos. Hablamos de proporciones, más Sí, que nada. son las menos. Excelente. Hablando ya un poco más a nivel de aula, ¿qué considera usted que es lo más desafiante a la hora de gestionar un ambiente propicio para el aprendizaje? Lo más desafiante. Ya. Mira, cuando un ambiente propicio para el aprendizaje, uno tiene que, antes de empezar, de generar cualquier cosa, como antes de plantar una semilla, tiene que preparar la tierra, ¿cierto? Y esa es una metáfora de que en la sala hay que crear un ambiente para que todo lo que se exprese y comunique llegue e impacte. Entonces hay que crear ese ambiente primero muy formal y muy esquemático. Tienen que estar sentados, tienen que estar en silencio, tienen que saber qué se va a hacer, o sea, el objetivo de la clase. Porque tiene que haber una ruta dentro de la clase. Tienen que saber qué van a hacer para tener una predisposición. Entonces, ese tipo de cosas que son muy estructuradas, pero que funcionan realmente. Hay que tener un buen clima, hay que tratar siempre, aunque se pierdan
minutos, yo siempre, aunque pierda minutos, siempre trato de generar un buen clima antes de empezar. Vale más la pena que sean pocos minutos de Totalmente. calidad que la hora y Totalmente, media. sí, sí. Ahí yo, si pierdo minutos, 10, 15 minutos en generar un ambiente, lo hago, porque después lo otro va a ser mucho más potente. Imagino que se termina pagando solo, más encima los estudiantes van a ser más receptivos al contenido. Sí, totalmente. Entonces, y siempre con una buena introducción, a lo mejor con un ejemplo, con una historia, con una noticia, pero siempre con algo que le marque la pauta. Decir, ya, sí, bien. Tratar de captar la atención. Ahora, pasando un poco más a lo que es el trabajo entre docentes y estudiantes, le pregunto, según su experiencia, ¿cuánto depende del docente y cuánto depende del estudiante a nivel individual o grupal para construir y mantener un ambiente propicio para el aprendizaje en el aula? Yo creo que el 80% es responsabilidad del maestro y el 20% del estudiante, totalmente. ¿Ya? El 80% porque tú eres el que planifica tu clase. De hecho, cuando tú estás planificando la clase o cuando yo la estoy planificando, yo la estoy viendo. Yo me la estoy imaginando. Estoy viendo qué voy a decir, cuándo lo voy a decir, con el tono que lo voy a decir. Fuera de planificaciones. Claro, fuera de planificación. Pero y tú ves el contenido, tú dices, bueno, ahora yo voy a ver con ellos los mundos literarios. Yo me estoy imaginando qué historias les voy a contar, cómo voy a captar la atención, cómo los voy a hacer reír, con qué historia voy a generar interés. Entonces yo ya me estoy imaginando la clase, me la imagino antes. Y también intento, como ya los conozco, cómo voy a relacionar su contexto con el contenido de la clase. Por eso que yo pienso que el 80% de la responsabilidad del clima en la clase está a cargo del profesor. ¿Y a qué estrategia suele recurrir usted, por ejemplo, cuando se llama este ambiente que usted considera propicio para el aprendizaje? ¿Cómo recurrimos al silencio y al orden de una forma más eficaz y, bueno, también consciente con el contexto de este colegio en particular? Como que trato de relacionarme con ellos a través de historias que les llaman la atención. Algo que les llama la atención, comentar alguna noticia, algo que les genere interés en algún sentido. Así, al principio, sobre todo al principio, de esa manera. Ya después ellos te van conociendo, entonces después ya, no sé, en este contexto ya saben cuando uno entra se tienen que levantar, tienen que saludar, tienen que sentarse, pero siempre tratando de que todo sea lo más humanamente posible. Como que está bien, si hay estructura, hay normas de aula, hay estructura que te dicen que tienes que escribir la fecha, que tienes que escribir el objetivo, después que tienes que hacer un desarrollo, después tienes que hacer un cierre, está bien, están esas estructuras. Pero dentro de todo eso, de todo ese esquema, hay que tratar de ser lo más humano posible, lo más humanizado posible. Muy de acuerdo. Que sea, que fluya en realidad, que fluya, o que no se estanque. Tú te das cuenta cuando una clase es forzada y tratas de meter los contenidos a la fuerza y tratas de meter la actividad a la fuerza cuando eso tiene que fluir por sí solo. Claro, me imagino que si uno como que se estanca tanto en querer que la clase cumpla con todos estos estándares súper mecánicos del silencio, de estar sentado, en vez de pensar en el bien de la clase y ver cómo al final si un estudiante tiene una talla y entretenida, todos nos reímos. Claro. Sí, eso es. Claro. Súper. Ahora, pasando, una pregunta súper cortita antes de cerrar este dominio. ¿Cómo se resuelven los problemas de convivencia escolar en este establecimiento? Bueno, de convivencia escolar hay un director de convivencia escolar. Y vas con el caso, pero tiene que pasar antes por el brigadier de patio, que los brigadieres aquí son los símil de un inspector. Entonces, pero la solución la da convivencia escolar, que es el departamento de convivencia escolar. Ellos definen cuál es la sanción, cuáles son los pasos a seguir. Súper. Cerrando ese dominio y pasando al penúltimo, enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. Me gustaría partir de este dominio
haciéndole un comentario como sobre todas estas discusiones más recientes de la neurodivergencia, Ya. hablando quizá un poco sobre el trastorno del espectro autista, hablando sobre trastorno de déficit atencional, quizá hablar también un poco de disidencias sexuales. ¿Cómo le ha impactado la información de esto y las adaptaciones necesarias a la hora de impartir la asignatura? Bueno, uno toma todo lo, toda la lectura, todos los textos que están hablando de eso. Yo hace poco hice un magíster, hice un posgrado en educación. Y claro, ahí nos dieron todas estas nuevas orientaciones que tenía, sobre todo con lo que acabamos de expresar. Y uno trata desde la planificación, por eso digo que ese es un instrumento pero importantísimo, desde la planificación ya hacer o fomentar, ¿cierto? Estimular también la diversidad en una clase. ¿Sí? Desde los distintos estilos de aprendizaje, desde las distintas divergencias neuronales, ¿cierto? Neurodivergencia, de las distintas ¿qué puedo decir? Lo que me acabo de decir se me fue. Disidencias sexuales. Es disidencia sexual. Intentar también que el lenguaje sea más equitativo, ¿cierto? De repente cuando hacemos toda esta recapitulación y hablamos del hombre, el hombre tenía estas dudas. Claro, entonces intentar también que eso sea más equitativo. Desde la reflexión, desde la forma, pero también de la forma te hablo, ponte tú, de si le pregunto a un niño, le pregunto a una niña, porque sea más equitativo. Pero desde el fondo, desde la reflexión igual. Y también hacer el cuestionamiento desde lo que se enseña. No sé, estábamos hablando sobre el Renacimiento, hablábamos de la forma que tenían de ver a la mujer, ¿cierto? Entonces hacer comentarios que eso también era muy machista, porque también hay que instalar que esa forma de ver, hasta si hoy día es machista, imagínate en ese tiempo, pero que siempre, porque eso va a ayudar a fomentar el pensamiento crítico en el estudiante. ¿Y hay alguna dificultad a la hora de implementar eso, considerando que el colegio es premilitar? No, para nada. ¿Hay una sobrerepresentación súper grande de niños, por ejemplo? No, para nada. ¿Son súper receptivos? Súper receptivos. Y al contrario, están súper conscientes de que eso es así. Están súper conscientes de que eso es así. Súper. Quizás ahora ya pasando a las preguntas más estructuradas de la entrevista, después de este comentario, pensando en el curso donde usted imparte la docencia, ¿cómo considera rendimiento y compromiso con el aprendizaje de los estudiantes? El rendimiento de ellos. Sí, el compromiso de ellos. De ellos. Bueno, tomando en cuenta lo que yo le he dicho y lo que la literatura habla de el retroceso o el estancamiento que tuvieron a través de la pandemia, esta suerte de infantilización que tienen, que van en tercero medio, pero aparentemente es como la actitud, la forma de están como en octavo, primero medio. Yo creo que hay una buena recepción. Hay una buena recepción con el electivo que le imparte, el electivo de literatura. Están interesados. Hace poco tuvimos una disertación y se ve que están interesados en aprender, ¿no? y saber más que nada cómo ha ido evolucionando este fenómeno en la historia de la humanidad. Yo creo que hay una buena recepción. Súper. Sobre todo mirando desde la pandemia hasta el día de hoy. Considerando el actual contexto y en su experiencia, ¿qué estrategias concretas ayudan a impartir una docencia inclusiva en lengua y literatura, pensando en la presencia de estudiantes migrantes de origen indígena, diversidad sexual o que presenten algún tipo de discapacidad? Bueno, generalmente lo que uno hace es tratar de hablar desde la generalidad, porque no, claro, en historia quizás se ve algo más específico cuando ven los procesos acá en Chile, pero en literatura podemos hablar de un lenguaje latinoamericano, ¿no? Claro. Porque tenemos historias que son parecidas. Claro. Entonces, desde ese punto de vista,
desde ese punto de vista no es muy complejo incluir a los estudiantes con las nacionalidades respectivas que tienen. Súper. Al contrario, se hace más rico culturalmente ese punto de vista. Es que aparte, al menos las lecturas sugeridas suelen ser súper latinoamericanas, Sí. no son muy nacionalistas, No, así son que se realmente- presta mucho para dialogar entre Sí. otros países. La última pregunta de este dominio sería, a su juicio, ¿qué problemáticas presenta la evaluación en lengua y literatura, considerando la preparación, aplicación, retroalimentación de pruebas, exámenes, interrogaciones, rúbricas y otros procedimientos afines? ¿Qué problemática? ¿Qué problemáticas presenta la evaluación en lengua y literatura? Yo creo que lo que hay que potenciar en las evaluaciones, sobre todo las que son más escritas, es la reflexión y la capacidad de poder generar una opinión en el estudiante. Yo creo que ya esas pruebas de memoria, de cosas así, ya no... Están obsoletas. Están obsoletas. Que tiene que estar importante tener la opinión del estudiante, la reflexión del estudiante en torno a los sucesos, ¿cierto? Literarios, a los fenómenos literarios. Y eso, y la evaluación tiene que ser un instrumento que nos permita ver realmente a nivel estructural que el proceso y el progreso en el aprendizaje del estudiante. Como que tiene que ser un instrumento tan preciso desde ese punto de vista que nos permita ver realmente lo que tú estás evaluando en realidad. Claro. Y como el enfoque también de... Ahora se nos dice lengua y literatura, pero es el lenguaje de comunicación, entonces también el aspecto comunicacional es importante. Y eso también tiene que estar presente en una evaluación a través de una rúbrica. Pasando a la última parte de la entrevista, que corresponde al dominio de las responsabilidades profesionales. Le pregunto, ¿existen condiciones que promueven espacios para la reflexión pedagógica a nivel individual o colectivo en este establecimiento educacional? Y bueno, las demás preguntas son de qué tipo son estas condiciones y qué importancia tienen para el ejercicio docente. Sí, yo creo que es fundamental. La reflexión docente es fundamental porque al final tú analizas primero tu trabajo, ves lo que está mal, lo que está bien y lo que hay que cambiar. Sí, al final es eso. Pero también tú compartes tu forma de impartir la docencia con otro docente que a lo mejor es de otra área en realidad. Porque aquí cuando nos sentamos, como somos muchos, hay varias mesas que confluyen de distintas áreas en realidad. En la mesa particularmente donde me siento yo, acá de matemática, ciencia y lenguaje. Entonces uno conversa todo el día, desde la broma, desde el chiste, que también es una terapia nuestra para poder... Totalmente. Es mucho que ventilar. Claro, pero también desde ahí ya está la reflexión docente, de esos espacios súper informales, súper cotidianos, y aparte la reflexión. Y luego también ya en contextos más formales, como en los consejos de profesores, hay espacios para la reflexión. Yo creo que en este colegio se impulsa bastante la reflexión y la autonomía que tú puedes tener en tu trabajo, a diferencia de otros colegios que están encima tuyo y te agobian con cosas que al fin y al cabo, al fin del día, se pierden. En este colegio hay como que se potencia el trabajo autónomo del maestro, bueno, y la reflexión, totalmente. Súper. Sí, también lo he notado harto. Hay como muchos consejos de profesores, hartas reuniones. Me parece Sí. súper saludable para Sí. el ejercicio. Actualmente, ¿considera que se promueve un desarrollo profesional docente en cuanto a la carrera docente, perfeccionamiento y condiciones favorables para el ejercicio de la profesión? ¿Y por qué? ¿Aquí? Aquí. Bueno, sí, nos capacitan en temas, cosas que nos envía el ministerio en realidad, ¿no? Pero yo creo que eso podría mejorar.
eso sí. Si puede mejorar algo sería eso. La capacitación al cuerpo docente, pero más en cosas específicas de pedagogía. Hay capacitaciones, sí, pero en convivencia escolar, en resolución de conflictos, que al fin y al cabo igual te ayudan, pero lo otro también sería bueno, hacer una capacitación, ponte tú, en comprensión lectora, hacer una capacitación en pensamiento matemático, ¿me entiendes? Ya más específico del área. Yo creo que ahí sí se podría potenciar un poco más. Igual en forma súper personal, hablando de todas estas innovaciones que han habido, sobre todo en neurociencia y en educación, creo que la forma como de entender el aprendizaje y sobre todo de cómo procesan los seres humanos, todo este tipo de contenido ha cambiado mucho, así que un libro de hace 20 años ya no funca tanto como, No, claro que como sí. quedaba antes. Entonces que... Son estudiantes distintos también. De hecho yo, pero por una iniciativa personal, hice un diplomado de gramática. Y la gramática que se tiene que enseñar hoy en día no es la que me enseñaban a mí, que era una gramática totalmente normativa. Ahora se instala desde la gramática funcional, ¿entiendes? Entonces, como acaba de decir el ejemplo, todo porque la pedagogía es dinámica y cambia con el tiempo. Y es así. Entonces uno tiene que ir capacitándose y el espacio para capacitarse, si no está esa posibilidad personal, es el lugar donde uno trabaja. Súper. Cerrando un poco más este dominio que el último en realidad, ¿considera usted que la profesión docente es valorada por la sociedad y en qué sentido? Es valorada por la sociedad. Por la sociedad. Yo creo que está al debe de la sociedad con la profesión docente. Yo creo que no la... existe, sí, un reciente, pero muy incipiente valor que se le da al docente. Pero la comercialización de las carreras que hubo aquí en este país en el año 90, 2000, le hizo eso por un lado, le hizo un muy flaco favor a la importancia que tiene la pedagogía. Cuando te entregaban el ranking de las carreras que más podían ganar plata, y eso lo daban en los comerciales para poder entrar a la universidad, el ranking de las carreras que más te ofrecen dinero, obviamente estaba medicina, la ingeniería, y la docencia estaba baja. O sea, desde un punto de vista ya de rédito económico, como que se visualiza mal. Y hay una visión errónea de eso, por un lado. Pero también lo que hace el profesor en la sociedad, yo creo que no está bien valorado. Sobre todo que uno forma a los futuros ciudadanos, uno forma a los futuros médicos, uno forma a los futuros abogados, uno forma a los futuros ingenieros. Aún no está valorado, aún no se lo da el valor. Fíjate que Finlandia, hay un libro muy bueno, no sé si no lo leído, Gracias Finlandia. Ellos lo que hicieron para llegar al lugar en el que están ahora, entendieron que lo primero que tenían que hacer era darle un valor al profesor. Entonces, la primera acción que hicieron como Estado, como gobierno, es empezar a impulsar esta imagen del rol del maestro como un ente determinante en la sociedad, con varias acciones, varios fomentos, varias situaciones donde el profesor y el rol del profesor fue valorado, fue condecorado, bueno, un montón de eso que ahora no me recuerdo, pero eso fue como una acción en concreto que hizo el gobierno finlandés. Y eso es lo que falta acá. Hablamos de que la valoración está al debe en términos simbólicos, como del respeto que se le tiene al profesor, o en términos de dinero, o ambos. No, yo creo que eso, lo del dinero, aportó a que la valorización como una cosa, como el rol que tiene el profesor, baje. Hay una causalidad ahí. Sí, totalmente. Ahora, claro, si tú vas, no sé, a un pueblo al interior del sur, hacia adentro, obviamente el profesor es una figura totalmente que trascendente en el lugar, ¿sí? ¿Entiendes? Pero en una urbe, en una ciudad, hoy en día,
Y sobre todo con que el estudiante tiene este aparato, ¿cierto? Que dice, bueno, ¿y qué me hace? Yo googleo en YouTube y hay 3 o 4 profesores que me enseñan lo mismo que usted. Entonces hay una falta de instalar nuevamente ese rol social que tiene el profesor. Sí, está muy al debe en ese sentido. Estancado Sí, totalmente. totalmente. Y pero no solamente el ciudadano, también son los grupos económicos, los grupos de poder, los políticos, que, que no le han dado realmente el valor. Esto mismo, esta evaluación docente, esta evaluación docente es eso. Es eso. Es decirle al profesor, bueno, usted, yo quiero saber qué es lo que sabe usted en 4 años más, y por eso que lo voy a evaluar. Eso no se lo hacen a un abogado. Eso no se lo hacen a un ingeniero. ¿Te das cuenta? Eso también es ver al rol del profesor como algo que no... como que no hay una autonomía para el perfeccionamiento. Que tienen que obligarlo a que lo haga. Claro. Independiente de que eso sea bueno o no, yo tengo una buena opinión yo lo hice el año pasado y me gustó hacerlo. Pero no deja de tener su lado, si se puede decir, perverso, pero hay algo que no están confiando en el profesor, que le obligan a hacer este tipo de acciones. Claro. Comprendo, ¿verdad? Un segundo. Y la última pregunta. Esto ya cierra por completo cualquier visión general de la educación y habla en un tema más personal para poder percibir un poco las ganas del profesorado en continuar perfeccionando. Y dice, si usted fuera becado para realizar algún perfeccionamiento, ¿se matricularía en algún curso, diplomado, posgrado? ¿Y en qué temática o área? Y el porqué de la respuesta también. Si es que me becan, así haría un doctorado, obviamente. ¿Sí? Sí. ¿En algún área en particular? Sí. Mira, fíjate que yo trabajo en la universidad. La autónoma, había comentado. Hago taller de teatro a los estudiantes de pedagogía. Pero lo que le enseño a ellos no es el teatro como para formar actores, sino que está orientado a... para mí una función de teatro es una clase, que no hay ninguna diferencia. Entonces el actor tiene ciertas herramientas que le permite a un público captar la atención, ¿cierto? Primero, entregar un mensaje, un conocimiento, una información. Y eso es lo que hace el profesor constantemente todos los días. Aparte, el actor está capacitado con herramientas corporales, para no quedar afónico, ¿cierto? Para improvisar si algo no sale, para narrar con técnicas de oratoria para captar la atención, crear misterio, que es lo que tiene que pasar en una clase. El profesor tiene que tener su cuerpo adecuado para estar pendiente al 100% si algo no pasa o no ocurre o no está pasando o no está ocurriendo, y tiene que saber sobrepasar eso. Y creo que con la herramienta que nos entregan en la universidad no es suficiente. Entonces, eso es lo que hago en la autónoma. Le enseño a los estudiantes y los entreno para cuando las cosas van saliendo mal. ¿Cómo romper el hielo? ¿Para qué me levanto yo el día de la mañana? ¿A qué me levanto? ¿Para qué entro a la sala? Porque me lo está pidiendo mi jefa de UTP. ¿Por qué es lo que tengo que hacer? Porque si no lo hago voy a recibir una reprimenda. ¿O porque hay algo más allá, algo más trascendental para mí, para estar ahí todos los días? ¿Qué me motiva a entrar? ¿El currículum? ¿Mi jefe? ¿O hay algo más trascendental que me dice tengo que estar ahí? Eso es lo que hago en la universidad. Imagino que todo tiene que ver como con una valorización un poco más personal y menos mecánica de lo que es, de todo lo que implica estar en un ambiente educativo, sobre todo como leo en un colegio. Sí,
Sí. Esta profesión en particular no tiene no se trata solamente de ir a hacer lo que hago y ya, como el mecánico, va a arreglar el auto y se va, ¿cierto? O no sé, el ingeniero va, mira, tiene un tal de, ve unos procesos y la asistencia de materiales, hace unas compras, compra unas cosas, y gestiona otras y ya se va. Este particularmente no, porque tú tratas con personas, tratas con seres humanos y aparte en un proceso de formación y enseñanza. Entonces eso implica otros objetivos, no los curriculares, sino otro objetivo ya a nivel personal. El famoso currículum oculto que se le dice. Bueno, profesor, le agradezco mucho su participación en la entrevista. Con esto concluimos. Muchas gracias por su Espero que le haya servido. Totalmente. Totalmente.